Bueno, me voy a exteriores porque está Darío. Darío, querido. María Horacio Melanie, muy buenos días para usted y toda la audiencia de Radio Nor Continental. ¿Cómo les va? Bien, papi, ¿cómo estás vos? Bien, bien, la verdad que muy bien. La verdad, una linda mañana la que estamos teniendo en el momento de hoy. Te comento algo, María. Esta Sí. mañana lo pude ver ya al gobernador dando una vuelta, unos recorridos por la Plaza Libertad. Pudimos Sí. ya estar viendo algo y creo que incluso con lo que decía de los bancos he visto que han cambiado algunos por lo menos. Viste, no va a estar en el banco que yo me sentaba con mi novio. Mira si mi novio me está viendo. ¿Eran de cemento por los las bancos? ¿Eran de madera los bancos, No, María? de cemento. Sí, nos cambiaron los bancos entonces, María. Ay, qué tristeza. Bueno, Pero bueno, nunca contame. dice que puedas llegar a revivir esos momentos cuando te pegas una vueltita por ahí, ¿no? Capaz que sí, capaz que sí. Bueno, contame un poquitito. Veo que estás en la plaza, en la peatonal. ¿Dónde estás que no te veo? Exactamente, me encuentro en la Plaza Vera en estos momentos para ver si podemos hablar con la gente, preguntarle cómo ven, con qué ánimos también se encontraron con esta Con la noticia. despedida al Papa Francisco, si te parece. Sí, dale. A ver, te escuché. Vamos a acercarnos acá, hay un grupito ya de señor personas. ¿Cómo le va, señora? Quiero consultarles, ¿qué sienten con la pérdida ya, el fallecimiento del Papa? No te escucho. Yo sin palabras soy muy religiosa. En palabras para lo que le genera. Sí, porque él era muy de los pobres. Muy de los pobres. Muy de los pobres. ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo Sí, porque recibió yo la tengo, noticia? En mi casa, mis hijas y mis nietos, y yo le ayudo a ellos. ¿Cómo recibió la noticia del... Re mal. Lloraba todo el día, yo lloré. Porque yo tengo una dupla, y ellos están arriba, ellos ni me veían, ni sabían que yo estaba llorando, ni que murió el Papa, no sabían nada porque estaban todos arriba. Compartimos la misma casa, pero ellos arriba y yo abajo. Y esta es mi vida, salir, venir. Y acá ahora le encontramos al esposo de una hermana de mi suegra. También, señor, ¿cómo recibió, cómo le afectó la muerte del Papa? Y no, la verdad que me quedé mal cuando escuché la noticia, ¿viste? Porque, como dice la señora, él era para los pobres, para la gente, y aparte que él quería la paz en el mundo. Entonces, ¿cómo no me va a quedar mal? Sí. Muchas gracias. Allí entonces algunas palabras. Caballero, ¿cómo recibió la muerte del Papa Francisco cuando se enteró? ¿Qué le generó? No, normal, 88 años. ¿Le generó algo al respecto? Sí, por supuesto que sí. O sea, lo más importante que nos ha dejado el Papa Francisco. No, lucha por la paz. Eso es importante, ¿viste? Muchas gracias. En cualquier momento nos vamos a agarrar las patadas. Bueno, allí las palabras, señora. ¿Cómo recibió la muerte del Papa Francisco? ¿Qué le generó? Y bueno, una consternación para todo el país. ¿Cómo se enteró? ¿En qué estaba haciendo cuando se enteró? ¿Cómo él recibió la noticia? Una amiga de un grupo que tenemos por WhatsApp avisó al grupo que había fallecido el Papa. Ella se levanta temprano, así que avisó a todo el grupo. ¿Todo el grupo de amigas también estaba consternado? Sí. Muchas gracias. Gracias. Ahí teníamos otra de las palabras. Entonces también, señorita, consultarle, ¿cómo le afectó, cómo recibió la muerte del Papa? Y la verdad que con mucha tristeza, sí. Pero bueno, también sabemos que él está en un lugar mejor, ¿verdad? Muchas gracias. Hablando entonces a ver, Darío, preguntale, aparte de cómo recibió la noticia, ¿qué es lo que creen que nos dejó Francisco a la comunidad? ¿Qué nos dejó Francisco? Viste que la gente habla de la paz, perfecto. Bueno, de que se ocupa de los pobres. A ver, todo eso, consultarle, ¿no? Señorita, un segundito, ¿cómo recibió la muerte del Papa Francisco? Estamos recorriendo la plaza, bueno, en estos momentos vamos a comenzar a recorrer la peatonal, haciéndole esta consulta a la gente. Vamos a contarle a la señora. Señora, un segundito, escapan directamente de los micrófonos. Señora, ¿cómo recibió la muerte del Papa Francisco? Respuestas, por lo menos la gente está muy acongojada respecto a lo que fue la muerte del Papa Francisco. Consultarle cómo recibió, qué le generó la muerte del Papa Francisco. Dolor. ¿Cómo se enteró el momento o qué fue lo que hizo?
por televisión, Ujú. y por mis hijos que trabajan en los medios igual que vos. Sí, nos tomó por sorpresa. ¿Cree que haya sido lo más importante que haya dejado el legado del Papa? El llamado que le hizo a la juventud, lo que transmitió a la gente joven, que es la gente que se encarga de retransmitir. El mensaje a los jóvenes es lo más importante que haya dejado. Entonces, Para mí sí. caballero, ¿cómo se enteró usted del fallecimiento? Primero, yo no sé quién sos vos. No sé quién sos. Soy Darío Ramírez de Radio Continental, estamos al aire con el programa María Mercedes Va. Si vos te presentás así, entonces podemos hablar, pero no de primera venía a ponerme el micrófono y la cámara. Ahora vos me decís, mira, yo pertenezco a ella la conozco, así que entonces sé con quién. Ahora, habiéndome presentado, le puedo preguntar qué le pareció, cómo le afectó la muerte del Papa. Y como a todo, ¿viste? Realmente un gran dolor, ¿eh? Lo importante para mí que tuvo el Papa fue la reforma que hizo dentro de la iglesia, ¿sí? Y la humildad que tenía. Aparte de ser una persona sumamente inteligente y preparada. Yo pienso que nos brindó y nos dio muchas cosas que teníamos que pensar para nuestra vida. Muchísimas gracias, disculpe la molestia, no era mi intención generar molestia, ¿no? Hasta luego. Hay que también saber aceptar las palabras de las personas, ¿no? Y también saber aceptar los errores y, como decía el Papa también, poder saber reconocerlo y pedir disculpas, ¿no? Exacto. Bueno, tampoco. Tampoco que sos la sí. Sí. Bueno, pero la gente quiere que vos te presentes. Pero vamos a tomar este consejo, vamos a decirle, Chena, estamos en vivo para Radio Honor Continental. Claro. Le quiero hacer una consultita nada más. ¿Qué le parece, cómo le afectó la muerte del Papa Francisco? No, la verdad que ya no estaba mirando. Sí, estaba mirando, pero sí, me afecta. Obviamente cuando alguien fallece me afecta, pero no estuve muy... Trato de no meterme en esas cosas porque no ando bien de salud, digamos. Entonces no trato de cargarme yo con cosas, para mí es cosa negativa eso, porque es un dolor grande que fallezca alguien tan importante. Entonces, ¿cómo es? Traté de obviar eso, porque ahora, por ejemplo, andaba caminando y le dije, ya vamos a sentarnos porque no estoy bien de salud. Y ver eso es para mí algo muy triste, digamos. Le consulto brevemente, nomás, sin querer interrumpirla más. ¿Qué cree que haya sido lo más importante que nos haya dejado entonces el Papa Francisco? Y lo más importante es que él se ocupó de la gente humilde, que él estuvo mirando mucho a la gente necesitada, que se ocupó de muchas cosas buenas, digo. O sea, que de las necesidades más, que las demás personas no miran, digamos. Él miró más esa parte, digamos. Eso. Sí, gracias, que se recomponga, que esté mejor. Gracias. Entonces, vamos a preguntarle a los jóvenes, a ver acá que se encuentran jóvenes, a ver qué nos pueden decir, qué nos pueden opinar respecto a la muerte del Papa Francisco. ¿Sí? ¿Qué pueden llegar a opinar? Le consulto, ¿te afectó en algo? ¿Cómo te sentís con la muerte del Papa? Y afecta porque es justamente un argentino que nos representó en cuanto a la iglesia y eso, y obviamente que afecta porque de acá que tengamos otro Papa argentino va a pasar mucho tiempo. Y sí, obviamente que afectó. Se habrá hablado seguramente en familia respecto a la muerte del Papa Francisco. ¿Qué opinaron? Y sí, estaban tristes también, sintieron la pérdida porque, como digo, es una representación cristiana máxima que hay, digamos, y es argentino. Y es más doloroso. ¿Haya algún tema, algo importante que te haya quedado, lo más importante que te haya quedado el Papa Francisco? Y tiene muchas frases que habló él, bueno, sobre todo sobre la educación. Justo hoy me apareció en Instagram un reel que mencionaba varias frases que él había dicho y se menciona el tema de la educación, de que creemos los sueños, o sea, que lo que tengamos como sueños los hagamos realidad y esas cosas, digamos. Muchas gracias. No, por favor. Hasta allí entonces también tenemos las palabras de los jóvenes, los adultos, opinando, hablando respecto al fallecimiento del Papa Francisco. Vamos a preguntarle, señora, buen día, estamos en vivo para Radio Honor Continental, consultarle qué le pareció la muerte, cómo le afectó la muerte del Papa Francisco. A ver, ¿qué le opinó, cómo le afectó la muerte del Papa? Como católicos estamos muy tristes, es una noticia que no nos esperábamos,
Estábamos pensando que se iba recuperando de a poquito, pero bueno, ya descansa en paz, ya pasó su Pascua y está con Jesús. Y estamos ahí conmovidos y esperando qué va a pasar ahora. Le consulto, ¿qué cree que haya sido lo más importante que haya dejado entonces el legado del Papa Francisco? El legado del Papa Francisco tiene muchas aristas, como importancia a los jóvenes como protagonistas de la iglesia, propuso una iglesia fuera como institución y más hacia afuera, la humildad como legado de todos los cristianos que estaban decayéndose y él lo resurgió, y el orgullo de que haya sido un papa argentino. Sí. Muchas gracias. Gracias, que tenga buen día. Hasta allí entonces también otra de las palabras, otra de las opiniones al respecto. Qué notable lo empapada que está la gente sobre lo que fue Francisco, lo conmovida que está. Hay testimonios realmente muy... Sí. Impactó esta noticia. Esta es una noticia que en el mundo ha impactado. Búsquenme la foto que yo ayer les mandé de cómo recibe Francisco al presidente Javier Milei. Isa, para mí ha sido la postal. Fíjate que el presidente tuvo palabras desacertadas. Gracias a Dios pudo modificar esa actitud ante Francisco. Pero después de todo lo que dijo, miren el rostro de quien cuando lo recibe a Javier Milei como presidente de los argentinos. Te habla ahí de la calidad humana que tenía Francisco. Seguimos hablando con la gente. Me importa mucho porque esta noticia indiscutiblemente ha golpeado mucho más. Que miren que cuando mandamos a Darío, fíjate Darí, una cosa interesante, mandamos a preguntar si le alcanza la plata, si que dejó de comer y todo eso, y no te contestan como te contestan esto. ¿Cómo se nota cuando una noticia realmente impacta a la gente, no? Pero al margen del dolor por la muerte, digo, la gente está al tanto y tiene el detalle de la obra de Francisco, porque hablaron de los jóvenes, el llamado a los jóvenes, de este pibe hablaba de soñar, de la educación pública. Digamos, el mensaje de Francisco penetró y de manera transversal a diferentes generaciones. Y fíjate que Amigos de los Pobres dice la mayoría de las portadas de la prensa en el mundo que inmortalizan el adiós al Papa Francisco lo titula Amigo de los Pobres. Sí, Darío, te escucho. Continuamos entonces hablando con la gente. Consultarle, señora, sobre la gente que por ahí huye un poco cuando nos acercamos con los micrófonos, pero como decías vos, se nota la diferencia cuando consultamos respecto al fallecimiento del Papa Francisco. Señora, ¿cómo le va? Un segundito, estamos en vivo para Radio Continental. ¿Cómo le afectó la muerte del Papa Francisco? En realidad no me impactó porque sabía que estaba enfermo, ¿no es cierto? Y aparte, lo que más me duele es que nunca vino a la Argentina. Ese es mi... Que habla espinita ahí, que no haya... No, pero aparte del dolor, ¿qué le dejó Francisco? Pero bueno, son todas cuestiones políticas. Eso ya sabemos que hay un trasfondo, ¿no es cierto? Consulto, ¿qué le dejó? ¿Qué es lo importante que le haya dejado el Papa? Es que haya recibido a todo tipo de gente. Que no hacía discriminación con nadie. Mira qué interesante. En realidad... Exactamente. Qué bueno. Eso es. Eso es lo que me dejó. Qué clara. Seguimos en vivo en Radio Continental. Consultarle acá a la gente qué le pareció, cómo le afectó el fallecimiento del Papa Francisco. Y todo un buen día. Y todo un acontecimiento. La verdad que uno no pensaba que podía, porque el domingo estuvo en la misa y no pensábamos que se iba a recuperar. Sí. Le consulto, ¿qué cree que haya sido lo más importante que haya dejado el Papa Francisco a la comunidad, al mundo entero? Y la palabra de unidad a los jóvenes, de atraerlos a la iglesia, de que vivan, pero de que vivan bien, de que se unan y que hagan algo con su vida pensando en el futuro y siempre nunca olvidándose del pasado, porque él hablaba de los viejitos que había que respetarlo, ¿no? Que eran la base de la cultura de la humanidad. Muchísimas gracias. De nada. Ahí tenemos otro de los testimonios, entonces vamos a consultarle a una joven acá que se encuentra, estamos en vivo para Radio Continental, consultarle cómo le afectó el fallecimiento del Papa Francisco.
fue choqueante para todos, creo, porque, bueno, fue ¿Cómo te enteraste cuando él falleció? por una amiga. Sí, ¿Cómo se comentaban, cómo estaban al respecto del fallecimiento? No, choqueados por la muerte, pero Algo, uno de los puntos más importantes que te haya quedado respecto a lo que haya hecho el Papa Francisco, ¿qué es lo más importante que haya dejado? y yo creo que el gran amor que tenía por el pueblo, por todos, digamos, creo que fue el más humilde y el más cercano al pueblo. Muchas gracias. No, de nada. Allí tenemos entonces la palabra tanto de jóvenes como adultos, hombres y mujeres, opinando respecto al fallecimiento. Vamos a ver si podemos acercarnos a otra chica joven. Estamos en Brivos para Radio Honor Continental. Consultarte, ¿te afectó la muerte del Papa Francisco? Sí, obviamente es una persona súper importante, no solamente para los argentinos, sino también para la Iglesia Católica, obviamente. ¿Crees que haya sido lo más importante que haya dejado el Papa? Supongo que ese pensamiento de que la Iglesia no es una estructura que no se pueda modificar y que sí se puede actualizar, y que también los jóvenes podemos ser parte de esa Iglesia moderna. Entonces los jóvenes es lo más importante, la palabra de los jóvenes es lo más importante. Ah, Leo es lo que más el lema que él dejó. Muchísimas gracias. No, vos. Hagan lío es el lema que más por ahí se resuena, Claro, entonces entre las palabras, las cosas que dijo el Papa Francisco. Sin lugar a dudas. Bueno, acá queda... Coraje para ir contra la corriente, Sí. ser revolucionario. Y queda de ejemplo algo y queda demostrado, ¿no? Con los que fuimos hablando, que lo que nos decía ayer el monseñor Larregain, que no nos quedemos con las frases como merchandising, sino que lo llevemos a nuestra vida cotidiana. Claro. Y es algo que lo Claro. está diciendo la gente acá, Que ¿no? no usemos la frase de él como un llavero o en una remera impresa. En una ¿viste? gorra, sí, Sino exactamente. que hagamos realmente de su frase, de su palabra. Yo me quedé con lo que decía Mariana Rispoli, no sé si la escuchaste, Darío, que ella decía, por ejemplo, que él decía que los matrimonios no se vayan peleados a la noche, porque al otro día la cosa era peor, ¿no? Es que una guerra fría. Una guerra fría, Esa metáfora es sobre el resentimiento, ¿viste? La bronca que te va quedando por dentro, que hace mal. Claro. Por eso decía sanen al final del día. Salen al final del día, muy bien. Sí, Darío, me encanta lo que dice la gente, me encanta. Indiscutiblemente ha sido la noticia más impactante de los últimos meses, la muerte de Francisco, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí, te escucho. Así es. María, continuamos. Estamos en vivo para Radio Honor Continental. Consultarle cómo le pareció que le afectó de alguna manera el fallecimiento del Papa Francisco. ¿Nos quería contestar, señora? ¿Usted podría contarnos? Perfecto, muchísimas gracias. Ay, no continuamos quieren aquí hablar. entonces en la peatonal recorriendo, hablando con la gente, por supuesto también con la disposición de la gente, la predisposición para poder hablar y que nos comenten al respecto. Vamos a ver si nos acercamos, señora, cómo está. Estamos en vivo para Radio Honor Continental, consultarle cómo le afectó el fallecimiento del Papa Francisco. ¿De alguna manera? Sí, la verdad que muchísimo. Muchísimo. ¿Y qué cree que haya sido lo más importante que haya dejado el Papa Francisco? Y yo creo que dejó un legado, el ejemplo que él nos dio, digamos que los argentinos no supimos aprovechar. ¿Faltó aprovecharlo más? ¿Faltó tenerlo más en cuenta? Yo creo que todo es por la parte política. Es que por eso no lo supimos. Sí, yo creo que por eso el Papa no quiso venir a la Argentina. ¿Qué cargo político tiene ahora? Parte en esa misa que hicieron, la agresión a la vicepresidenta, una barbaridad. El grupo, no sé, el grupo de qué, la verdad que es muy mal ejemplo. Vamos, los argentinos tenemos que aprender a estar juntos, a unirnos, porque todos los países vecinos son diferentes. Fíjate cómo aprovechan a salir adelante y piensan totalmente diferente a nosotros. Entre nosotros los hermanos nos peleamos. Muchas gracias. Bueno. ¿A qué se refiere la agresión de la vicepresidenta? Claro, fue abucheada e insultada. Sí. Terrible. Qué bárbaro, ¿no? En las diferencias también se puede convivir. Llévatela, le gritaban. Llévatela, gritaban. Terrible. Hacia la vicepresidenta
Qué bárbaro, no puse detalle en eso, no vi esa información, la Sí. verdad que terrible. Bueno, la misa fue presidida por el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, ¿no? Y que después salió a defender y decir que no debían hacer eso. No, ¿cómo va a venir Francisco acá? Siempre estas cosas terribles que pasan. ¿Y qué carga tiene la política nuevamente, no? Porque no vino a su país, no vino a su país por las diferencias. Fíjense hasta qué punto, ¿no? La agresividad. Ayer veía un video de una libertaria que con una agresividad en las redes sociales, con una violencia, hablando del gobierno, obviamente. Qué agresividad que tienen, ¿no? Como que lo malo está bueno copiar, ¿no? Que la maldad es algo que deben copiar. Y es una mujer, una chica joven, que tiene muchos seguidores, y al tener muchos seguidores, indiscutiblemente, hace que seguramente lo que ella hace copien otros. Y esto no es saludable, no es bueno la agresión por la agresión misma, sino que es una de las cosas que se le cuestiona al presidente, esa agresión permanente que tiene hacia la gente y todo eso, y que las copian los jóvenes libertarios de ahora, y eso no es saludable, no es bueno, no es un buen ejemplo a seguir por lo menos y a copiar. Sí, Darío, te escucho atentamente. María, porque así también como la gente que nos ven, hay algunos que huyen, hay otras personas que se acercan y quieren hablar con nosotros. Le consultamos entonces a Caballero, buen día, antes que nada, estamos en vivo para Radio Honor Continental, consultarle cómo le afectó el fallecimiento del Papa Francisco. Bueno, en su momento yo estaba despierto más o menos a las 3 de la mañana y veo una foto del Facebook. La verdad yo pensé que era una broma y no fue una broma, porque al ratito empecé. Se anunció varias veces, en varias oportunidades, casi ya que era el fallecimiento. Bueno, pero yo justo lo vi en ese momento. Sí, la verdad una pérdida enorme de una persona, de un representante de toda nuestra Iglesia Católica, del cristianismo. Un hombre que luchó por la paz del mundo, por la caridad, por muchas cosas. Es un dolor inmenso para mí. ¿Qué es lo más importante que dejó en su legado? Que nosotros tenemos que acompañar a Jesús en la cruz. Eso para mí es lo más importante. Y bueno, tenemos que ser humildes con el hermano, con el prójimo, con la gente. Eso para mí es lo más importante. Sí, pero en sí también escuché muchas frases de él. Cuando estaba en Brasil, luchemos, salgamos a luchar, que la iglesia salga a luchar, pero no con piedra, ni con palos, ni nada de esas cosas, sino que salgamos a pelear con el hermano que nos tiene, ayudar al prójimo. O sea, a eso apuntaba nuestro querido Papita Francisco, y lamentablemente no pudo venir aquí en Argentina. Gracias. Gracias a usted. Ahí tenemos entonces otra de las palabras en esta recorrida por la plaza, por la peatonal, hablando respecto al fallecimiento del Papa Francisco. Vamos a ver si podemos continuar hablando con la gente. Disculpe, ¿cómo le va? Buen día. Estamos en vivo para Radio Honor Continental, estamos hablando respecto al fallecimiento del Papa Francisco. Consultarle cómo le afectó el fallecimiento. La verdad me afectó bastante porque no lo esperaba. Yo rogaba de que saliera de su enfermedad. A pesar de que yo tengo el mismo problema, yo dije, yo salí porque él no va a salir. Y me alegró mucho cuando hizo la misa. Entonces dije, es fuerte, va a salir. Y me desayuné con su muerte. Y me afectó, la verdad que fue un papa de todo. Fue para todos y solamente era la humildad. Tener, ¿cómo se dice? El amor al pobre, cosa que la iglesia no lo tiene, y eso me afecta. ¿Por qué? Porque ellos, cuanto más oro o más cosas tenían, se daban de grande, pero el Papa no. El Papa se desprendió de todo lo que era, lo que no servía para él, que era el oro, que era la ostentación de
de todo lo que había ahí adentro. Vivió con sus propios mocasines y murió con sus propios mocasines. No quiso tener una cruz de oro. El papa más querido, sí. El papa más querido, el ser más querido, el que bregó por todos, sin tener ninguna diferencia de clase social, de religión, de género, de nada. Fue el único. ¿Usted cree que haya dejado, entonces, creen que haya sido este tema sobre el legado? Sí, dejó un legado para que aprendan o para que lo copien. Que el legado, ser humilde. Si tiene la posibilidad, aquel que tiene, que se descalce, igual como hizo él. Que lave sus pies como lo hizo él hasta lo último, porque él fue papa hasta lo último, hasta sus últimos momentos. Que hagan lío. ¿Qué quiere decir? Que protesten, que salgan adelante con la verdad, que luchen por la humildad, que luchen por el compañerismo, viste, de la gente, que es lo que se está perdiendo hoy. Gracias, muy amable. Ahí tenemos entonces las palabras también, las reflexiones que nos dejaron respecto al fallecimiento del Papa Francisco, María. Bueno, muy bien. Mucha gente indiscutiblemente contesta que generalmente no es afín a contestar, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, no sé, Darío, ¿querés? Ya está, ya terminamos, ¿te parece bien? No sé cómo está la situación. ¿Cómo te parezca? Vamos a ver un testimonio más, vamos a ver si podemos hablar. Señorita, un segundito, estamos en vivo para Radio Norcontinental, consultarle cómo le afectó el fallecimiento del Papa Francisco. Perfecto, bueno, intentamos un testimonio, hasta ahora vamos a continuar recorriendo aquí la peatonal Junín, hablando con la gente respecto al fallecimiento del Papa Francisco. Vamos a ver si podemos hablar con el señor Caballero. ¿Cómo le va? Buen día, estamos en vivo para Radio Norcontinental. Perfecto, buenísimo. Bueno, continuamos recorriendo. Caballero, ¿cómo le va? Buen día, estamos en vivo para Radio Norcontinental. Consultarle, ¿le afectó el fallecimiento del Papa Francisco? No, señor. Está buenísimo, muchas gracias. A ver si podemos hablar. Señorita, ¿cómo le va? Buen día, estamos en vivo para Radio Norcontinental. Consultarle, ¿le afectó el fallecimiento del Papa Francisco? Sí, me afectó, la verdad que sí. Me levanté con la noticia y fue un impacto, la verdad. Le consulto, ¿qué cree que es lo más importante que nos ha dejado el Papa Francisco? Y qué fue lo más importante y lo que yo rescato es que él dijo que Dios no juzga y que los hombres no pueden juzgar. Él aceptaba a todo tipo de personas en su iglesia y para mí eso es lo que más se rescata. La igualdad, cómo trató por iguales a todos. Sí, la igualdad. Sí, estamos. Muchísimas gracias. No, de nada. Hasta allí entonces la declaración en esta recorrida por la peatonal Junín, hablando respecto a lo que dejó el Papa Francisco, María. Interesante. Fíjate que en este relevamiento que hizo el compañero, muy bueno. Muy bueno, Darío. Pasó por jóvenes, adultos, mayores y todas tienen alguna frase, algún mensaje, algún hecho que lo marcó del Papa argentino. Sin lugar a dudas, ¿no? Y la humildad, eso, ¿no? En vez de llevar una cruz de oro, yo veo una cruz de madera. Así pequeñas cosas que la gente le ha quedado grabada. Y otra cosa, Darío, que te dice la gente, que no vino a la Argentina por culpa de la política también, ¿no? De las grandes divisiones que existen y bueno, eso ha sido seguro lo que ha pasado. Bueno, completamente. Lo lamentable es que no hayamos tenido Papa como para que podamos lograr una unidad en el país que pueda llegar a retornar. Lamentablemente ya esto no va a ser posible, pero esperemos que post-mortem podamos darle esa unidad que él tanto esperaba por los argentinos, ¿no? Y que no se dio. Qué lástima que no se dio, ¿no? Bueno, gracias, Darío. Hasta luego.